Buenas tardes, profesora y compañeros. En el día de hoy voy a desarrollar un tema muy importante, como lo es el movimiento obrero en nuestra Argentina, desde 1900 hacia 1930. Y bueno, ¿por qué digo importante? Porque gracias a un grupo de obreros que se manifestaron haciendo valer sus derechos, se crearon sindicatos y leyes para mejorar las condiciones del trabajador que persisten hasta el día de hoy. Bien, y para dar inicio al tema, como pueden observar en la imagen, tenemos una introducción con la definición del significado de movimiento obrero. Es un movimiento social. Se trata de una agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas con la finalidad de un cambio social. Y para entender un poco más desde sus comienzos, debo hacer hincapié en la Argentina de fines de 1800. Bien, nuestro país por ese entonces adoptó un modelo agroexportador, es decir, que estaba en el boom de la exportación de cereales y carne. Y en esta época de gran expansión también está la llegada de inmigrantes europeos que llegaron a nuestro país en búsqueda de una vida mejor. Y otros vinieron huyendo de conflictos europeos. Estos inmigrantes no solo buscaban el bienestar, sino que también trajeron consigo sus ideologías socialistas, anarquistas y sindicalistas, que contribuyeron a delinear el movimiento obrero en nuestro país. Es decir, que Argentina se valió de la mano de obra de estos inmigrantes para realizar las distintas tareas en el ámbito rural. Una de las primeras manifestaciones obreras se dio en el año 1878, conocida con el nombre de Unión Tipográfica Bonaerense. Las medidas de fuerza creadas por los obreros fueron a que se reciten la rebaja de salarios, se reúnen en una asamblea en donde anuncian la huelga. Los reclamos que hacen es el aumento salarial, la reducción de jornadas laborales, pago de haberes atrasados y mejores condiciones de trabajo. Con esta huelga, las patronales vuelven a los sueldos originales, es decir, reducen las 10 horas en invierno y 12 horas en verano. En esta huelga el Estado no interviene. Las ideologías que sustentaban el movimiento obrero fueron el socialismo y el anarquismo. Con el socialismo, en el año 1894, Juan Bautista Bustos funda el diario La Vanguardia. En el año 1896 organiza el Partido Socialista. Promueve las asociaciones obreras y cooperativas de producción. Apoya las ligas agrarias, se opone a los latifundios del régimen oligárquico, crea la Universidad de Barraca y escuelas donde no habían, marca la ideología del capitalismo. En el año 1904 es elegido primer diputado del socialismo. Con el anarquismo se propone la eliminación de cualquier forma de represión, ya sea del Estado o de la Iglesia, para construir una nueva sociedad que sea libre de represión. También se realizan demasiadas huelgas, pero estas huelgas son muy violentas. En el año 1897 se logra crear los primeros sindicatos, fundan el periódico La Protesta, y estos sindicatos, por ejemplo, se trató de yeseros, marmoleros, cigarreros, y bueno, tenemos que decir que a principios del siglo XX ya el movimiento obrero argentino era una realidad. En el año 1901, FOA, es decir, la Federación Obrera Argentina, junta a la mayoría ya de los gremios. En 1902 se aprueba la Ley de Residencia, que permite expulsar sin juicio previo a extranjeros considerados peligrosos. ¿Qué es lo que sucede? El movimiento obrero
decreta a través de la Federación Obrera Argentina la primera huelga general de la historia argentina. Los socialistas se oponen por considerarlo un acto desmesurado y esta divergencia provoca la fractura de la central sindical, quedando la federación en manos de los anarquistas. Los gremios se puede ver que se encuentran divididos. Esta huelga tiene un alto acatamiento y debido a estos enfrentamientos el Estado declara el estado de sitio, donde a los residentes argentinos se los encarcela y a los extranjeros se les aplica la ley de residencia. En el año 1904, la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, convoca al acto del 1 de mayo para conmemorar el aniversario de los ahorcados de Chicago, que este suceso se dio en el año 1886. Esta marcha deja un saldo de un centenar de muertos con represión policial. Y las dos centrales sindicalistas piden el encarcelamiento de los responsables. Y bueno, luego tenemos el 1 de mayo de 1909, se organizaron dos actos obreros. El primer acto estuvo a cargo de la Unión General de Trabajadores Socialistas, donde preside el acto Alfredo Palacio. El otro acto estuvo precedido por la Federación Obrera Regional de los Anarquistas. Por ese entonces el presidente es Figueroa Alcorta. Y acá en esta fecha se produce un suceso sangriento, ¿no? Como es el caso Falcón. Este hecho sangriento ocurre en la Avenida de Mayo, donde los manifestantes anarquistas reconocen a Alfredo Falcón, donde se desata un tiroteo que duró más de media hora. Este enfrentamiento trajo como resultado obreros muertos y cientos de heridos. Y entre ellos habían españoles, italianos y rusos. Entre los rusos estaba Simón Radovisky, que era testigo de la masacre cuando ocurrió en la anterior huelga. Los locales, bueno, fueron de tendencia, los que eran de tendencia anarquista, fueron clausurados. Los sindicatos luego declaran la huelga por un tiempo determinado, pidiendo la renuncia de Ramón Falcón. Esta huelga tiene un éxito parcial, ya que como producto de la misma se reabren los locales y bueno, dejaron en libertad a los presos. Y mientras tanto, el presidente Alcorta felicita a Falcón en la Casa Rosada. Y en esta imagen podemos observar las manifestaciones que se hicieron en el 1 de mayo. El 14 de noviembre de 1909, luego de asistir al funeral del director de la Penitenciaría Nacional, el jefe de la policía, Ramón Falcón, es interceptado por un sobreviviente del enfrentamiento del 1 de mayo de 1904. Su nombre es Simón Radovisky. Este señor le arroja una bomba al carruaje que lleva a Ramón Falcón. Y sus restos fueron velados en el departamento central de la policía. Tras el atentado, Figueroa Alcorta declara el estado de sitio, detiene a los dirigentes obreros y les prohíbe a los diarios revelar cualquier información sobre Radovisky o cualquier actividad anarquista. No fue fusilado por ser menor de edad, pero sí ha sido condenado a prisión por un tiempo indeterminado
y permanecía en el penal de Ushuaia por 21 años. Y luego, para ir cerrando la exposición del tema, tenemos en la imagen a dos mujeres importantes en este conflicto. ¿Cuál fue su rol? Tenemos a la izquierda Alicia Moro de Justo, que fue la segunda esposa de Juan B. Justo. Ellos nacieron en Londres. Su rol ha sido muy importante porque fundó el Centro Socialista Feminista. Y también tenemos a la derecha a Fenia Cherkov, es de origen ruso y fue una importante activista militante feminista, una luchadora por los derechos de la mujer trabajadora. Bueno, hasta aquí llego con la exposición del tema, el movimiento obrero en nuestra Argentina. Y bueno, agradezco mucho a mis compañeros por haberme escuchado y a usted, profesora. Tengan buenas tardes.